¿Qué tal? Continuamos nuestras sesiones de hermenéutica con el tema 2.1, la unidad 2 sobre la escuela de la sospecha. El primer subtema es la sospecha del lenguaje en Friedrich Nietzsche. Es un artículo muy pequeñito sobre verdad y mentira en sentido extramoral que nunca publicó Nietzsche y que publicó en su juventud cuando estaba estudiando filología y se dio cuenta, digamos, de algunos problemas que tiene el discurso filosófico y el lenguaje en general, que cuando estudiamos el origen de las palabras descubrimos que algunas de ellas, para Nietzsche prácticamente todas las que tienen que ver con los valores morales, uh, en realidad tienen una carga, por decir así, política. Hay detrás una voluntad de poder, digo, por decir así, porque no es propiamente una política lo que está pensando Nietzsche, sino más bien quizás una biología, una biopolítica, en el sentido de que lo que se suele conocer como la voluntad de poder se refiere a la capacidad que tiene el sujeto todo el tiempo, no es algo que nadie pueda desconocer o ignorar, es parte de su propio ser, tener una voluntad de poder, es decir, una necesidad de afirmarse en la existencia, y se puede hacer esto de diversas maneras. Esto es lo que descubre Nietzsche y prácticamente es la tarea de su vida, poner en evidencia cómo es que en realidad no existe la verdad como un principio absoluto por encima del sujeto que investiga, sino que más bien es una forma particular, la búsqueda de la verdad, de afirmar la posición del sujeto en la existencia, de darse consistencia, de mantenerse en el ser, pues, y en ese sentido, la verdad para Nietzsche uh, es, no es otra cosa más que una convención, un acuerdo. Son los dos primeros puntos básicos del artículo. Hay que considerar al intelecto como un instinto, es decir, no es simplemente el desarrollo del entendimiento, sino que este desarrollo es una respuesta orgánica, una respuesta biológica a los desafíos del medio ambiente para el sujeto humano, ¿no? Es decir, somos inteligentes por naturaleza, y en ese sentido nuestro instinto nos habría ayudado a desarrollar estrategias para defendernos frente a las amenazas del entorno. La verdad es una convención consolidada y luego olvidada, dirá Nietzsche, en la medida en que nos ponemos de acuerdo sobre qué vamos a entender por verdad, porque tenemos miedo de lo que podría causar el que no estuviéramos de acuerdo, ¿no? En general se concibe que quien miente está abusando o sacando provecho de esas convenciones, engañando a los demás, ¿no? Entonces hay necesariamente un grupo social en el cual quien engaña se inscribe, usa el lenguaje de manera tendenciosa o manipuladora y obtiene un beneficio, o lo hace simplemente aceptando lo que los demás conciben como verdad para evitar meterse en problemas. Por eso dice Nietzsche que se miente borreguilmente. Eso es lo que significaría literalmente asumir algo como verdadero, mentir borreguilmente. Luego analiza un poco el origen del lenguaje, el origen de las palabras. No está pensando en términos semióticos, está pensando, yo diría, que en términos antropológicos y culturales, y lo que señala es que la naturaleza del lenguaje tiene como punto de partida una afección sensible, un dato de la sensibilidad que en nuestra mente se transforma en una imagen. Está primero la afección, luego está ese impulso sensible extrapolado en imagen que concibe Nietzsche como metáfora, es decir, ya el mismo paso de reconocer una afección sensible y ponerle una denominación, cualquiera que ésta sea, implica que esa denominación ya está transfigurando metafóricamente el impulso sensible recibido, ¿no?
Y luego esa imagen mental se transforma en sonido, es decir, en una palabra que se articula fonéticamente y eso será otra metáfora. Entonces hay metáfora sobre la metáfora, sobre la percepción sensible. Y por eso es que se debe descifrar este encubrimiento, pues, de el dato primario, que sería el de la afección sensible, sea de agrado o de desagrado, como un punto último. La importancia de esto está en que la lectura, por decir así, se detiene, es decir, descubrimos la trampa del lenguaje cuando encontramos cuál es el impulso que está siguiendo el sujeto al afirmar tal o cual cosa como verdadera o al acusar al otro de haber cometido engaño o mentira, ¿no? En cualquiera de los dos casos, del lado del interlocutor o del lado de quien habla, estamos hablando de las personas que a través de un impulso sensible han aceptado ciertas formas de denominar a las sensaciones. Y luego viene la convención, que es transformar la articulación fonética, o sea, las palabras, la segunda metáfora, como verdadera. Entonces, aceptar eh, como verdades formas de referirnos a afecciones sensibles transformadas en imágenes y luego en palabras, es lo que le parece a Nietzsche muy problemático y criticable de la construcción del lenguaje. M2, o sea, la segunda metáfora, la palabra articulada fonéticamente, se convierte en una cualidad esencial, es decir, ahora asumimos que las palabras corresponden a las cosas y que las describen en su fundamento esencial, en lo que son de verdad, y no nos damos cuenta de que las palabras las hemos inventado como resultado de la transfiguración de una imagen, que a su vez es el resultado de una impresión sensible, ¿no? Y de ahí que las palabras contengan esta cualitas oculta, esta cualidad encubierta, que es precisamente disfrazar la segunda metáfora como si fuera la primera metáfora, es decir, como si fuera la imagen de la cosa en la mente, cuando en realidad es una transformación de la imagen en palabra, ¿no? Y además la imagen, transformación de un dato de la percepción sensible, eso no hay que descuidarlo nunca. Y que eso pone en evidencia al mismo tiempo, dice Nietzsche, que el sujeto es creador, que tiene una conducta estética, es decir, que es capaz de crear lenguaje, crear imágenes, crear palabras, transfigurar impresiones sensibles y que por lo tanto es posible describir el mundo como un producto estético y no como un producto científico, porque incluso la ciencia natural no sería otra cosa más que un comportamiento estético aplicado con un rigor, con ciertas reglas, pues, es decir, exigiendo aceptar como verdad lo que se descubra bajo el mismo procedimiento de encubrimiento del lenguaje, y en ese sentido no tiene ninguna ventaja la descripción científica de la naturaleza sobre la estética. Al contrario, la estética es el fundamento de cualquier descripción de la naturaleza. Y le llamamos estética por esto, porque proviene de la afección antes que nada y por el procedimiento de creación de la palabra como un medio de descripción de la impresión sensible. O sea, ahí está el acto creativo y eso le permite a Nietzsche postular la posibilidad de que el hombre se comporte estéticamente todo el tiempo, pero no ya inconscientemente como lo ha venido haciendo, aceptando borreguilmente lo que otros le imponen como verdad, sino más bien hacerlo con toda su voluntad de poder, con el interés de producir pues verdad en este sentido de actuar creativamente describiendo el mundo desde su propia visión. Y ahí distingue Nietzsche entre el hombre intuitivo y el hombre estético, ¿no? El intuitivo se deja llevar y simplemente sigue lo que se ha impuesto como regla y el hombre creativo o estético puede aprender incluso a disfrutar de las peores condiciones y pedir que se repitan. El eterno retorno del que habla Nietzsche eh, no se refiere al hecho,
digamos, ingenuo de creer que ah, lo que hemos vivido en esta vida se nos va a repetir, ¿no? Sino más bien que en la existencia hay montones de acciones que se llevan a cabo bajo las mismas reglas una y otra vez, es decir, teniendo como fundamento la voluntad de poder. Por eso es que en realidad vivimos un eterno retorno de lo mismo, ¿no? No es que nuestra vida se repita, sino que cometemos los mismos errores, las mismas fallas, seguimos los mismos patrones, etcétera, una y otra vez. Y la única manera de poder escapar a eso es hacer consciente que somos o podemos ser creativos y que podemos pues salir de esta comunidad de personas que se autoengañan y actuar autónomamente, ¿no? Por eso es que hay algo como una promesa de libertad en Nietzsche, aunque um, no es tan simple como parece. Pero no nos vamos a ocupar de eso, solo me interesaba mostrar cómo está sospechando del origen del lenguaje, que es un sentido extramoral, porque los juicios sobre verdad y mentira siempre están asociados con juicios morales, cuando en realidad, dice Nietzsche, deberíamos trabajarlos estéticamente, es decir, pensando cuál es la afección sensible que produjo ese lenguaje y cómo es que la voluntad de poder de la persona que crea ese lenguaje se está afirmando a través de esta creación. Y en ese sentido podemos poner en evidencia qué intereses persigue el sujeto que está creando el lenguaje o que está siguiendo correctamente el lenguaje.